vamos a hablar, más que pregunta y respuesta, es un tema de un foro de conversación, ya donde vamos a estar junto a Kiara. Yo se la voy a presentar, Andrés Olmo y Aarón, ya, que van a estar conversando en algunos temas bastante relevantes y bastante importantes para el tema, para lo que estamos viviendo, ya. Vamos a hablar un poquito acerca del progresismo. Sé que muchos quizás no comprenden el término progresismo, pero consciente o inconscientemente lo han estado viviendo, ¿ya? Y se han hecho parte muchas veces. Vamos a hablar también un poco acerca del tema del feminismo, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito acerca de la ideología de género, ¿ya? Y vamos a ver también qué dice la Biblia acerca de todo esto, qué habla la Biblia acerca de cómo debe ser nuestra postura y cómo debemos vivir, ¿ya? Porque claramente el sistema nos trata de llenar de mucha información y de muchos datos y de muchas cosas que muchas veces nos convence, ya, para que nosotros tengamos cierta postura, pero debemos comprender que la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos serán engañados y al mismo tiempo muchos engañarán, ¿ya? ¿Por qué? Porque en vez de conocer la verdad que se encuentra en Cristo, ¿ya? Muchas veces conocemos más lo que dice el sistema acerca de esto, ¿ya? Por eso que siempre tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a recibir todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, porque por encima de cualquier cosa, nosotros debemos tener claro lo que tiene que ver con Cristo, lo que tiene que ver con lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, ¿ya? Porque muchas veces el sistema habla mucho de las verdades relativas, que cada uno tiene su verdad, que cada uno tiene su argumento, pero vamos a ver también eso que dice la Biblia acerca de esto y cómo vamos a ver que también esto ocurrió en la Biblia acerca de tener cada uno su propia verdad y poder definir lo que es bueno y lo que es malo, según el argumento humano, ¿ya? Así que en ese sentido vamos a ya comenzar este foro. Así que les voy a pedir para que ustedes puedan estar viendo, porque vamos a estar cambiando de persona que va a estar hablando, ya, que puedan poner quizás vista del hablante, ya, que puedan poner vista del hablante, porque vamos a estar conversando con algunas personitas. Si alguien quizás tiene alguna duda o consulta, le voy a pedir que, no sé si Silvia puede escribir tu número de teléfono por el chat general, y Silvia me va a andar enviándoles al WhatsApp de mi esposa las preguntas, si que alguno tiene. No vamos a contestar preguntas que escriban por acá, sino que simplemente los que nos escriban de forma interna, ya, para estar viéndolas. Así que Silvia, ahí te pido por favor que puedas estar enviando tu número y vamos a estar ya partiendo. Lo primero que vamos a ver en este día, y le doy el pase ya, es lo que tiene que ver con el progresismo, ya este pensamiento progresista, de qué se trata, de dónde viene, qué influencia tiene sobre nosotros y cómo debemos aprender a vivir, ¿ya? Así que le voy a dar el pase a Aarón. Aaroncito, te pido que nos comente un poquito qué es el progresismo y dónde nace, por favor. Y si también puedes Hola, saludar a los demás. sí, claro. Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Aarón Alarcón. Un gusto, una honra poder tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Es importante lo que decía Elías. Estos tiempos se están haciendo cada vez más difíciles y hay muchas corrientes de las cuales nosotros debemos cuidarnos. ¿Y cómo nos podemos cuidar? Solamente teniendo la verdad, que es una, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios personificada en Cristo. Eh, les saludo, les mando un abrazo, les pido disculpas desde ya, que estoy un poco resfriado, ya no es tanto su parlante el que suena mal, sino que soy yo, ya, es mi garganta. Partamos entonces, partamos desde, para que ingresemos de plano a lo que es el progresismo, necesitamos saber un par de conceptos bastante genéricos. Les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo eh, qué es el progresismo, para que entendamos esto,
para que entendamos qué es el progresismo, veamos un par de conceptos que quizás a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, se ve muy envuelto en las noticias, lo hemos visto en las redes sociales, en YouTube, en fin, en muchas partes. Entonces, partamos, por ejemplo, con el concepto de ideología. Y la ideología, como lo define la RAE, la Real Academia Española, es el conjunto de ideas fundamentales, o sea, que son las más importantes, que caracterizan el pensamiento de una persona, un grupo de personas, un colectivo o una época de un movimiento cultural, religioso o político, entre otras. Pueden haber muchos otros factores. Entonces, es un conjunto de ideas. Eso es lo primordial, ¿ya? Para que lo vayamos teniendo claro. Otro concepto es doctrina. Incluso esta palabra aparece en la Biblia. ¿Y qué es una doctrina? Es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Imagínense, es una enseñanza. Y esta palabra se da muy seguido en todo lo que tenga que ver con el progresismo. Debemos entender entonces, ¿qué es el progresismo? Se llama progresismo a las distintas doctrinas, es decir, enseñanzas políticas, filosóficas, sociales y económicas caracterizadas por un cierto pragmatismo político y por la defensa de los derechos civiles de igualdad, libertad y justicia, teniendo el progreso indefinido de las sociedades en esos asuntos como norte. Es decir, no tiene un objetivo claro, partamos por eso, no tiene una meta, sino que el progresismo tiene que estar ligado a una rama política, ¿ya? Generalmente la mayoría de las veces es eh, la rama política izquierda, ¿ya? Centro izquierda o de izquierda, más liberal, ¿ya? Y junto con eso, lo que intenta hacer o lo que intenta ver es que el país o un grupo de personas puedan ser lo más incluidos posible. Entonces, no tiene definiciones, sino que todos pueden caber dentro, digamos, del sistema. ¿Cuál es su origen? Tiene su origen en la Revolución Francesa de 1789, en donde el pueblo francés estaba cansado de la monarquía absolutista, es decir, de los reyes, del gobierno de los reyes, y redactó, entre otras cosas, la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Se entiende que es un movimiento político, social, que intenta incluir a todas las personas. Súper bien, dando igualdad, ¿cierto? Hemos escuchado mucho el tema de la igualdad también. Y es importante que lo vayamos viendo. ¿Y qué plantea el progresismo? Plantea o tiene que ver con la necesidad de que el Estado, insisto, todo esto desde el punto de vista político, porque tiene que ver con la política, tiene que ver con la necesidad de que el Estado garantice la igualdad de condiciones sociales y económicas entre los ciudadanos, no importando su color, su raza, su sexo, su edad, no tiene que ver con algo, digamos, intrínseco a la persona. Y tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar eh, la igualdad entre cada una de las personas. Ahora, ¿cuáles son las principales características? El progresismo es laicista, es decir, hay una doctrina laicista que no es religiosa, separa la iglesia del Estado, es democrática, el gobierno que aspira a una diversidad y pluralidad en los colectivos sociales y políticos tengan cabida, y es reformista, tiene cambios constantes. ¿Qué es importante de esto? ¿Qué significa reformista? Le da una forma diferente a lo ya establecido. No propone nada nuevo, sino que le da una forma, distorsiona lo que ya está establecido. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, chicos. ¿Por qué? Porque lo que ya está establecido, ejemplo, lo vemos hoy en día, el tema de los valores, la familia, están siendo distorsionados para que
todos tengan cabida. ¿Se entiende? Algunos de los debates polémicos que tenemos del progresismo es, por ejemplo, la legalización y la regulación de drogas como la marihuana, la despenalización y regulación de la prostitución, la despenalización y regulación del aborto, la visibilización y reconocimiento de las minorías étnicas, políticas y sexodiversas, la regulación económica que apunta hacia un desarrollo ecológicamente sustentable y un matrimonio igualitario y protecciones a las parejas del mismo sexo. Ahora, si lo vemos de esta manera, voy a dejar de compartir pantalla. Si lo vemos desde un plano, un punto de vista bastante genérico, aboga por la igualdad, ¿cierto? Podríamos decir que es algo bueno, claro, desde el punto de vista social, es algo bueno que podamos ser todos iguales, y en verdad somos todos iguales. Pero ¿cuál es el punto? En la sociedad actual, lo que el progresismo actual considera que la mayor opresión al ser humano ya no es tanto política, sino que es la represión sexual, que no permite que las personas se identifiquen como desean, y aunque tiene apariencia de bondad, la verdad es que en el fondo finalmente es completamente destructivo. Pero es destructivo, ¿por qué? Porque, como decíamos en un principio, distorsiona la verdad. Intenta romper con lo establecido desde el punto de vista moral, porque todo finalmente es una construcción social. Todo es relativo, lo que decía Elías delante. Existen verdades, entre comillas, existen verdades relativas, pero que no es así, porque la verdad es una, y nosotros la conocemos. Y desde la forma de vernos, vestirnos, pensar, e incluso el lenguaje, todo quieren este progresismo actual, todo lo quiere de una manera inclusiva. Pero paradójicamente, esa inclusión no considera a los valores de la familia, ni mucho menos al cristianismo. Por eso es importante que sepamos primero qué es lo que busca, cuál es su origen y hacia dónde va. El progresismo no tiene un fin, no tiene una meta establecida, porque siempre está en constante cambio. Aaroncito, Cuénteme. consulta. Yo por lo que tú me estás comentando, el progresismo en sus orígenes tiene cosas bastante buenas. Tiene cosas acerca de lo social, de poder haber más igualdad, pero hubo quizá un avance en el progresismo donde como que mutó, se podría decir, y ha sacado bastante ideas e ideología. Y a través de la raíz del progresismo, ¿qué cosas han nacido? Por ejemplo, el feminismo. Claro, el progresismo como intenta abarcar, digamos, como decías tú, tenía un muy buen principio, buscaba la igualdad, ¿cierto? Pero a medida que ha ido avanzando en el tiempo, ha tenido un impacto tan grande que ha dado cabida para el nuevo feminismo, ha dado cabida para lo que es la ideología de género, este conjunto de ideas que establecen, que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Y al fin y al cabo, si bien es cierto, tiene su punto de vista social bueno, actualmente distorsiona la verdad. Entonces, ya abandona un poco su ideal, abandona un poco lo que buscaba en un principio. Claro, Aarón, y como que el progresismo, ya que encierra todas las ideologías siguientes, ya se podría decir que es como la madre de todo, del Exacto. feminismo, del aborto, de la ideología de género, LGTB, y más, todo va encerrando esto, pero sobre todo, tú me dices, hay un tema de libertad, pero ¿esa libertad tiene que ver para todos o simplemente para los que piensan igual que ellos? En la actualidad, como lo decíamos, si bien es cierto, tenían buenas intenciones, el trasfondo es bastante subjetivo.
al fin y al cabo vemos en la actualidad que, que todo lo que tenga que ver con los valores cristianos, ya incluso la Biblia no la consideran para nada. Por ende, ya deja de ser, eh, digamos, inclusivo, porque ya están excluyendo, por ejemplo, la Claro. Biblia. Es como que piensan que lo que son, y piensan iguales que ellos nomás son parte de esa, entre comillas, Exactamente, democracia. Pero para los que exactamente, tienen valores cristianos o tienen valores bíblicos, para ellos serían como afuera, no estarían parte de este progresismo. exacto, exacto. De hecho, las ideas que tienen que ver con la familia, con el cristianismo, las consideran arcaicas y son esas las que tienen que, en su concepto, son las que tienen que derribar, porque supuestamente el discurso bíblico o la Biblia está lleno de discursos de odio para ellos, para el movimiento en sí. La Biblia está llena de discursos de odio. ¿Por qué? Mm. Porque no aceptan, por ejemplo, esta misma ideología de género, donde hay una infinidad de géneros según ese conjunto de ideas. Entonces, vemos que utilizan el, el tema social para poder llevar a cabo sus ideales, que es Mm. apartar todo lo que tenga que ver una agenda valórica Es cristiana. como que, claro, la parte social, que yo creo que la mayoría deberíamos estar de acuerdo, porque claramente Jesús también nos mostró el tema de ayudar a los pobres, de ver todo eso, sería como un área, un punto, pero la raíz es algo mucho más oscuro. Exacto. Incluso muchas veces se utiliza, yo creo que más de alguno acá tendrá que haber escuchado eh, que se usó incluso el nombre de Jesús y una escena específica cuando Jesús se enojó en el templo y derribó las mesas, justificaban con ese versículo la violencia, por ejemplo, lo que pasó en el estallido social. Se Mm. utilizaban de mala manera muchas veces ese episodio y vemos Mm. que finalmente sacan de contexto, se saca de contexto y eso es bastante peligroso porque se saca de contexto una escena que tiene que ver con la santidad específicamente para ver algo social. Si bien es cierto, Jesús era el de los primeros, el que, por ejemplo, le dio el valor a la mujer en una cultura completamente machista, donde no le daban el valor que correspondía. Jesús era el primero, el pro mujer, el primordial en darle el valor y el lugar que le correspondía a la mujer. Mm. Y eso es bueno. Y nosotros debemos ser iguales, pro mujer en ese sentido. Pero ya el extremo es el feminismo. Y es un tema que, bueno, ahí va a hablar Ana, pero da para ese tipo de situaciones. Nos vamos muy a la radicalidad y cuando hablamos de radicalidad hay que tener en cuenta, es la raíz. ¿Cuál es la raíz de, de eso, de esa ideología? Claro, súper, súper, Aarón. Como el progresismo es como la base para todo lo que ha nacido en este tiempo, como comentaba, hay ideas que son bastante buenas en la área social, pero tratan de plantar una ideología que vamos a ver un poquito más adelante ahí con Kiara y con Andrés, de un pensamiento que tenemos que tener y también de una libertad sexual, como se dice, donde simplemente tiene que guiarte por tus emociones, simplemente tiene que guiarte por lo que tú sientes, y ahí es donde se forma mucha confusión. Y hay mucho, y lo que pasa también con el progresismo es que tratan de ver, cambiar los roles, tratan de Exacto. mostrar los valores cristianos o la moral cristiana como algo malo y que ellos a través de emociones o circunstancias que puedan estar pasando, llegan como al alma, se podría decir, a las emociones para poder traer su pensamiento. Creo que el progresismo es bastante inteligente y como dice, como era la serpiente, bastante astuta, Exacto. sabe cómo llegar, sabe las cosas que hacer. Y una de las cosas también que hay que considerar es que este progresismo siempre va a apelar a tu identidad. Eso Mm. es algo súper importante que debemos considerar.
la identidad se está viendo cada vez más atacada, y si nuestra identidad no está bien definida, y tenemos que considerar que nuestra identidad es definida en Cristo, no por nuestras emociones, porque nuestro corazón es engañoso, no por nuestros pensamientos, porque nuestro pensamiento está siendo bombardeado constantemente por el sistema, por la información del sistema, por las redes sociales, por videos, las noticias, todo. Entonces, debemos encontrar nuestra identidad en Cristo. Por eso les decía, nuestro fundamento debe ser Cristo, porque en la medida que estamos en Cristo, nada nos va a poder derribar. Ninguna idea va a poder derribarnos, ¿ya? El resto puede pensar de manera diferente, y no vamos a atacar a eso. Nuestra lucha no es contra las personas, dice la Biblia, sino que mientras nosotros estemos firmes, es más difícil que seamos derribados por estas ideologías. ¿Por qué digo esto que tiene que ver con la identidad? Porque el progresismo ve que si tú te sientes de una manera, por decirlo de alguna manera, te sientes, si eres niño, por ejemplo, y te sientes una niña, para el progresismo eso está bien. ¿Se entiende? Entonces, finalmente, todo está bien, todo es permitido, según el todo relativo. Exacto, según conforme a lo que tú sientes. Y eso es peligroso, porque nuestro corazón es engañoso. Wow. Aaroncito, muchas gracias. Después vamos a seguir conversando ahí un poquito contigo, pero para seguir avanzando ya acerca de uno de los puntos del progresismo, quiero también invitar a Kiara, ya que nos pueda ir saludar y también compartir un poquito. Kiara, ¿nos puede comentar un poquito del feminismo, de sus inicios y de qué se trata todo esto? Sí, hola a todos. Qué rico poder compartir, verles. A muchos no lo veo hace tiempo, lo extraño. Sí, claro, el feminismo, tal como decía Aarón, parte del progresismo. No se puede hablar de uno sin hablar del otro. Dependen, netamente están juntos, son ideologías juntas que derivan de los mismos pensamientos y teorías filosóficas. Nace, al igual que Aarón comentaba, en el siglo XVIII, nace con la publicación de un libro y de una escritora, que es Mary Wollstonecraft. Ella es como el ícono primero feminista, y ella escribe el libro que es Vindicación de los Derechos de la Mujer. En esa época, y obviamente al feminismo se le llaman olas del feminismo, es decir, llega, ¿por qué se llama ola? Por la extensión del feminismo y también por las épocas en las que se va desarrollando. Es decir, no existe para los feministas o las feministas, no existe una línea continua del feminismo en sí, sino que existen olas de feminismo por lugares y por épocas. En esta primera ola que se da en el siglo XVIII es Mary Wollstonecraft, que es la protagonista de esto. Luego viene una segunda ola que se da en el siglo XIX, y que es la ola, diría yo, la latinoamericana, o diría la feminista latinoamericana, que se da con escritoras como Flora Tristán o feministas en Argentina, que levantan el feminismo escribiendo otros libros también del derecho de la mujer. Y ya la última ola, que es la ola que pega más fuerte, que es la tercera ola, que da en el siglo XX, y ahí nacen escritoras que son ampliamente conocidas y que finalmente introducen el pensamiento feminista que hoy en día vemos ya a nivel global, que es, por ejemplo, Simone de Beauvoir o Betty Friedan, que escriben El Segundo Sexo, etc. Pero ya en teoría, quien es la que alza la voz es Simone de Beauvoir, y ella era la pareja de Jean-Paul Sartre. Esto es un dato importante, porque Sartre introduce en el mundo el existencialismo. El existencialismo también es una teoría filosófica muy fuerte que existe hoy en día, que lo vemos en las películas, y es el pensamiento de que yo no estoy definido o no estoy definida por un diseño previo, por lo tanto niego la existencia de Dios, sino que yo vivo mi vida y mientras yo la vivo, explico mi existencia. Entonces, ¿qué sucede? Ahí salen expresiones como vive tu vida porque hay una sola,
o sea, haz lo que tú queráis porque tú finalmente te defines en tu vida. Entonces, este pensamiento del existencialismo se traslada también al feminismo. Y entonces, si bien el feminismo en sí, ¿qué es el feminismo en lo más básico? Cualquier feminista diría que es luchar por los derechos de la mujer, aunque sabemos que es un pensamiento mucho más profundo, porque no es simplemente esa ideología, sino que es un conjunto de ideas que finalmente engañan, como decían anteriormente, con las palabras, porque finalmente para los feministas, el lenguaje que yo uso, por eso cambian el lenguaje a lenguaje no binario, o cambian el lenguaje a lenguaje que no sea sexualizado, cambian las palabras, porque finalmente yo construyo una realidad con mi lenguaje. Ana, Sí, dime. una consulta. ¿Nos puedes comentar qué fue lo primero que luchó el feminismo en su origen? ¿Cuáles eran las primeras cosas que quería luchar? No sé si nos puede comentar eso. Y Sí, claro. comentar quizá qué lucha ahora. Sí, sí, efectivamente ha ido evolucionando, así que las luchas no son las mismas porque van variando las olas y van variando los distintos tipos de lucha en el feminismo. Primero existe una primera ola, es un feminismo de mujeres blancas, mujeres, es decir, ¿por qué mujeres blancas? Porque no se tomaban en cuenta las mujeres esclavas, es decir, no eran consideradas personas, entonces tampoco tenían derechos como mujeres. Entonces es un feminismo que era ampliamente de mujeres blancas que buscaban ser reconocidas, al igual que los hombres, en los círculos de poder. Y eran mujeres de élite, tampoco eran mujeres trabajadoras, ni mujeres campesinas, sino mujeres netamente de élite, mujeres que es decir, de la clase acomodada, que buscaban ser reconocidas al igual que sus esposos. Eso es finalmente en base, sí, el primer feminismo, y que por eso se habla de los derechos de la mujer en sí, la igualdad entre el hombre y la mujer. Hoy en día, en la última ola de este feminismo, existen muchas otras ideas que han ido mutando, también así como el progresismo ha ido mutando, dependiendo obviamente de las sociedades. Y hoy en día existen algunas premisas que se buscan. Las principales es que obviamente la igualdad entre el hombre y la mujer, que la mujer decida, como se dice en ella, sobre su propio cuerpo, aunque sabemos que es por otro ser, que la mujer aborte libremente, que existen la premisa también que se eliminen los llamados roles de género, que en verdad son los roles del sexo femenino y sexo masculino, es decir, que no se le asignen ciertas tareas al hombre como a la mujer, es decir, que la mujer no tenga que estar en la casa, que no se le asocien, por ejemplo, el rosado con la mujer o el azul con el niño, etc. Y ya la cuarta, perdón, idea más preponderante es que la mujer deje de tener un rol de madre y que finalmente yo defino qué es lo que es ser mujer, es decir, no nazco, el género no se me asigna, sino que yo decido ser mujer y defino cuál es mi feminidad. Eso es como a grandes rasgos. Súper, o sea, significa que, como tú dices, no porque haya nacido de sexo femenino tiene que ser mujer, sino que a lo largo quizás de lo que siente, de las emociones, de lo que pasa, de lo que vive, ellas deciden si son mujeres o no. Algo así. Sí, efectivamente, yo creo que igual Andrés lo va a abarcar de mayor manera la ideología de género, pero sí, efectivamente es así. No, el género, porque el mal llamado género, en realidad el sexo, no se define por... la única diferencia entre género y sexo es que el género es para el feminismo y también para la ideología de género, es lo que yo pienso que soy, y el sexo es el sexo biológico, el sexo que yo traigo al nacer. Para ellos el género, yo defino cuál es mi género, no importando el sexo con el cual yo nazco, sino que yo defino mi género y luego entonces yo actúo conforme a mi género. Claro, Kiara, mira, yo aún siendo hombre, veo que hay varias cosas en el feminismo. Por ejemplo, en los orígenes creo que era bastante bueno el tema de que, por ejemplo, la mujer pudiera votar, algo súper bueno, igualdad, recordando que Dios creó a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer, iguales. Sé que hay muchas mujeres y quizá incluso hombres que se puedan sentir representados, por ejemplo, con esta causa del feminismo, porque, por ejemplo, cuando matan a una mujer, un femicidio,
¿ya? O por ciertas cosas, cuando se dice ni una menos, ¿ya? Por ejemplo, que quizá no sé si te habían dicho porque al final están a favor del aborto y la están matando, pero en el sentido de que si yo siento que claramente esa causa es justa, porque yo encuentro claramente que a la mujer se debe respetar, a la mujer se debe cuidar, a la mujer se debe proteger, entonces sé que hay muchas personas que se pueden sentir parte de esta causa. Entonces, ahí cómo yo puedo diferenciar, quizás yo soy feminista entonces por sentirme parte de esta causa o cómo es el tema. No sé si nos puede explicar un poquito, porque de verdad que yo sé que muchas personas se pueden sentir identificados con esto, porque dicen, pucha, yo siento que, y esto está mal, y de verdad que está mal, pero ¿cómo podemos también ayudar o cómo podemos ver ahí este tema? No sé si nos puede explicar un poquito. Sí, claro, el tema del feminismo, al igual que el progresismo, se disfraza de algo muy bueno y a veces las ideas pueden ser muy buenas, pero finalmente en lo que falla es en la solución. Es decir, el feminismo identifica problemáticas que son reales, problemáticas que suceden, o sea, la violencia de género sucede en otros países, el maltrato hacia y la venta de niñas menores, es decir, niñas de 8 o 10 años, para comercio sexual, eso sucede, y el feminismo identifica estos problemas y finalmente la solución que proponen es la errada. ¿Y por qué la errada? Porque atacan finalmente al hombre, en este caso, o al sistema en sí, pero es un problema mucho más grave que viene del corazón. Es decir, intentamos solucionar un problema con nuestra fuerza o con la justicia propia, cuando finalmente este es totalmente un mundo caído y los problemas que surgen vienen de un mundo totalmente en pecado. Entonces, finalmente, identifican problemas que son válidos, pero la solución no es la correcta. Eso pasa con el feminismo. Ahora, nosotros podemos, tal como decía Elías, podemos identificar también esos problemas y también decir, claro, se necesita una solución. Se necesita una solución para que no exista la violencia de género, se necesita una solución para que no exista también los malos femicidios, etcétera. Y eso no me convierte en feminista por querer buscar una solución a los problemas que existen a raíz del pecado. Eso no me convierte en feminista, sí, lo que me convierte es como se menciona muchas veces, ser pro mujer, es decir, querer ayudar a las mujeres y finalmente a este problema que es consecuencia del pecado y del mundo pecaminoso. Ahora, lo importante de entender la raíz del problema es entender cuál es el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y ahí debemos volver a lo que es el principio. En Mateo 19 al Señor se le pregunta también algo parecido, no bien del feminismo, porque obviamente no existía como tal, pero sí se le pregunta de la relación entre un hombre y una mujer, y le dice, Señor, ¿es lícito que nosotros nos divorciemos? Ahí están hablando de una relación o problemas relacionales de la época entre un hombre y una mujer. Y Jesús, en vez de responder la pregunta y decir si es válido o no es válido, él ataca a la raíz, que es el diseño original, y le contrapregunta, ¿o no sabéis ustedes que el Señor los creó hombre y mujer y dijo que se separe de su madre y su padre y serán una sola carne? Esa es la respuesta del Señor. Luego, bueno, le preguntan por Moisés, que da carta de repudio, y entonces responde a la carta de repudio. Pero finalmente el Señor que ataca a la raíz del problema. ¿Cuál es el diseño de Dios para el hombre y la mujer? Y finalmente nosotros como hijos de Dios debemos mirar al diseño de Dios en el Génesis, al diseño de Dios del hombre y la mujer, qué es lo que Dios espera de mi feminidad, en este caso yo como mujer, qué es lo que el Señor espera de mi feminidad. Porque sí existe un papel, el Señor me creó mujer con un propósito, y el Señor los creó hombre con un propósito, existe un propósito en nuestro sexo, no es casualidad y no es algo que sea al azar, es que el Señor nos creó con un propósito y un diseño. Y eso es importante que nosotros lo veamos en el Génesis 3, cuando el Señor nos crea y crea al hombre y le da autoridad. Eso se puede ver en infinidad de cosas, por ejemplo, cuando le pide que nombre a los animales, cuando les habla de fructificar la tierra y sojuzgarla, le da autoridad a ambos ahí, pero primero le pide al hombre que nombre, el hombre le da nombre a su esposa, entonces le da autoridad. Y a la mujer, por su parte, ambos tienen una responsabilidad sobre la tierra que le dice fructificar y multiplicar. Y finalmente esta relación
que se gesta ahí en el Génesis de matrimonio, se ve reflejada en Cristo y la iglesia. Entonces, finalmente la relación, y eso lo vemos en Efesios 5, en 1 Corintios 11, la relación entre el hombre y la mujer, que viene a representar a la iglesia, a la novia de Cristo y a Cristo. Entonces, el feminismo en sí ataca problemas, pero lo ataca con, no solo con soluciones erradas, sino también con una actitud correcta, porque promueve también actitudes del corazón, de un corazón en amargura. Por ejemplo, ¿qué es cosas que nosotros podemos ver en manifestaciones, debates, etcétera? Podemos ver ira, enojos, contiendas, que finalmente vienen de un corazón vacío, sin conocer a Cristo. Y el Señor no espera eso de su novia, de su iglesia. No espera eso de nosotros como mujeres. Entonces, finalmente debemos, para conocer y atacar este tipo de problemas, debemos conocer esos tres factores. ¿Cuál es el diseño de Dios para mi vida? ¿Cuál es el diseño de Dios para la relación entre el hombre y la mujer? ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Por qué? Porque como les indicaba al principio, no es una casualidad que yo tenga el sexo que tengo, no fui producto de un azar y me tocó ser mujer y me tocó ser hombre, vinimos con un diseño perfecto y el Señor espera algo de nosotros desde el rol de mi feminidad y de mi masculinidad. Y finalmente, ¿cuál es la solución a todos estos problemas sociales? Siempre va a ser Cristo y el Evangelio. Entonces, teniendo esos tres puntos, nosotros podemos entender que el feminismo, al igual que las ideologías creadas por el hombre, es incompatible con nuestra vida cristiana. Sí, súper, Kiara, claro, todos los puntos que das. Kiara, hay otra cosa que he pensado mucho y se me venía a la mente, porque una de las cosas que tiene el feminismo es quizá ese odio hacia el hombre, ese odio hacia el patriarcado, como se dice. Y tiene que ver también con que dicen que muchos hombres la han dañado, muchos hombres han abusado de ella, muchos hombres la han lastimado, y es verdad. Pero se le echa culpa quizá al hombre, pero eso no tiene que ver simplemente con el hombre, porque hay mujeres que también son malas y mujeres que dañan. Tienen que ver quizás muchas veces, por ejemplo, si hay personas acá que en algún momento la ha dañado un hombre, tienen que ver quizás qué hombre eligieron, quizás estaba fuera del diseño de Dios. Entonces no tiene que ver con qué hombre o qué mujer para dañar, sino que simplemente han elegido una persona que no ha querido estar bajo el diseño de Dios. Entonces yo creo que es bueno aclarar eso, porque muchas veces se persigue como que se encierra a todos los hombres en el mismo saco, porque algunos hombres cometieron algún error y claramente es súper malo, eso se debe cambiar, se debe trabajar, ahí tiene que haber justicia, pero claramente uno tiene que ver que esos hombres que han dañado principalmente no tienen nada que ver con Cristo. Entonces están atacando al sexo masculino y lo que tienen que ver es que quizás la elección que han estado haciendo ha sido la errada, porque han elegido yugo desigual. Entonces quizás muchas mujeres son parte de esto, de que dicen, no, es que yo estuve con una persona y me dañó, estuve con una persona y me hizo esto, pero también tiene que ver con eso. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Sí, sí, lo que pasa es que identifican el enemigo de manera incorrecta. Y eso es algo, en este caso, que no es nuevo, no es algo nuevo. Lo vemos también cuando Eva es engañada y se le pregunta primero al hombre qué pasó, él le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Entonces, muchas veces, tal como tú dices, el dolor de nuestro corazón son consecuencias del pecado. Ahora, hay otros casos que no son consecuencias netamente del pecado. Hay mujeres que les tocó crecer quizás con un padre que fue golpeador, que no tuvo la paternidad correcta o que lamentablemente sufrieron abuso. Y que no tiene que ver con el pecado propio, pero sí tiene que ver con el mundo caído. Y ahí finalmente es que nosotros debemos mirar a Cristo como el novio perfecto. Y también entender que Cristo siempre va a ser la respuesta cuando el pecado ha destruido una vida. Y como cristianos, como hijos o hijas de Dios, eso es lo que debemos llevar luz cuando quizás a nosotras como mujeres quizás no nos ha tocado, pero nos encontramos a otra mujer que sí lo ha pasado. Debemos llevar la luz de Cristo con ese amor y enseñar y mostrar que finalmente el modelo de paternidad perfecto siempre va a ser Dios y el modelo de novio perfecto siempre va a ser Cristo.
¿Qué pasa? Me recuerdo también, que lo conversaba también con Daniel cuando preparaba esto, la mujer Samaria, la mujer en Samaria, esta mujer tenía 5 esposos y dices, yo he tenido 5 esposos y el que tenía no era su esposo, es decir, estaba viviendo en adulterio. ¿Qué pasa? Esta mujer, cuando se encuentra con Cristo, su perspectiva es totalmente cambiada. ¿Por qué una mujer tiene 5 esposos? Porque finalmente hay un vacío en su corazón que no es llenado. Y cuando una mujer no entiende que Jesús, una mujer soltera, fuera del matrimonio, es decir, que todavía no se ha casado o que finalmente no se va a casar, porque entendamos que si bien el Señor tiene un diseño perfecto para el hombre y la mujer, no todas las mujeres están destinadas a casarse, no todas las mujeres están destinadas a ser madres, aunque sí viene intrínsecamente el diseño de Dios para la mujer en el matrimonio, sí hay un diseño para la mujer en la maternidad, y si la mujer en sí, sea soltera, casada, viuda, es dadora de vida, porque viene no existe solamente la maternidad física, existe la maternidad espiritual y existe el dar vida de por sí en las relaciones. La mujer tiene esa habilidad de hacer relaciones, de poder expresarse más fluidamente, etc. Entonces, cuando nosotros vemos esta mujer de Samaria, para no irme, con ese vacío, entendemos que hay muchas mujeres así que saltan de relación en relación por un vacío que no sabemos cómo fue su padre, por un vacío de paternidad, etcétera, por una falta de amor que finalmente nunca va a ser llenada si no se encuentra con el novio perfecto que es Cristo. Y asimismo la mujer soltera antes de casarse, si no comprende que Cristo es la plenitud, cuando se casa, puede que ese matrimonio lleve a un fracaso, porque finalmente cuando Cristo no es la cabeza de las cosas, no es la cabeza del matrimonio, no es la cabeza de mi vida y no me controla, finalmente el diseño o lo que yo voy a expresar va a ser de una mujer insensata. ¿Y dónde podemos ver esos modelos en la Biblia? Proverbios 5, Proverbios 6, Proverbios 7, mujeres inmorales que por vacíos de su corazón, se los recomiendo que lo lean, son muy largos para leerlo, tenía planeado leerlo, pero son muy largos, vemos a una mujer que tenía un vacío en su corazón completo, y Pablo también nos enseña de los últimos tiempos, de esto dice, en los últimos tiempos, primera de Timoteo 3, van a haber hombres de cierta forma, donde amadores de sí mismos, habla un montón de cosas, pero menciona unas pequeñas partes que, se lo voy a leer textual para no chamullarles como en el buen chileno, espérenme, aquí está, dice, cuando en el 6 y 7 menciona una parte en específico que llama mucho la atención, dice, de estos hombres amadores de sí mismos, de estos hombres estafadores, estamos hablando de los últimos tiempos, dice esto, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautillas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por la diversidad de sus concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esa es 1 Timoteo 3, del 6 a 7. ¿Qué nos dice? En los últimos tiempos van a haber hombres engañadores, van a haber hombres malos, van a haber hombres, y que estos hombres se van a meter a las casas de mujeres que van a estar cargadas de pecado, engañadas por sus mentes, que siempre están aprendiendo, es decir, no van a ser mujeres ignorantes, van a ser mujeres que saben, que podemos verlas dando charlas, que podemos verlas, pero que finalmente nunca llegan a la verdad, porque sabemos que la verdad es Cristo. Entonces, finalmente eso, el pecado finalmente siempre debe ser, no existe como una fórmula mágica o una forma moralista de no atacar al hombre, sino siempre es mirar a Cristo. Es la única solución a un corazón dañado. Kiara, excelente. Yo creo que este tema da para hablar muchísimo rato, muchísimas horas, pero por tema quizá de tiempo no va a poder abordar mucho. Pero simplemente como para simplificar o hacer un resumen, yo creo que como cristianos quizás no podemos ser feministas, pero sí pro mujer. Son cosas diferentes. Ya tenemos que siempre estar a favor de la mujer. Jesucristo nos dio el mayor ejemplo acerca de cómo él levantó, como mencionaban delante, el nombre de la mujer, cómo le dio una posición, cómo también se volvieron sus discípulos mujeres, cosa que quizás con otro rabino o con otras personas no sucedían. Las primeras que dieron a Jesús, ahí marcó algo, fueron mujeres, la que lo recibieron, la que le puso el perfume, fue mujer. Entonces Jesucristo puso en un nivel mayor todo lo que tiene que ver con la mujer, pero por eso nosotros debemos aprender a ser pro mujer, pero no caer, porque a veces hay una línea muy delgada y hay una confusión cuando ya empezamos a caer en el odio, en el rencor, cuando empezamos a guardar ciertas cosas y caemos en otra área
donde quita todos los valores cristianos. No sé si eso, Kiara, como para terminar, un poquito de qué es lo que seríamos como pro mujer, y ya cerramos este temita. Sí, sí, Cristo y el modelo de la Biblia en sí, Cristo en sí ya yo creo que el Nuevo Testamento ejemplifica el amor de Cristo hacia la mujer, la dignidad que Cristo le da a la mujer. Y también una de las cosas que pensaba cuando preparaba este tema, en cuando, por ejemplo, vemos declaraciones en la Biblia como cuando Pablo habla de que ya no sois esclavos ni libres, hombres ni mujeres. Y pensaba cuando Pablo escribía, qué es lo que tiene que haber pasado por la mente de Pablo al escribir esto, en un tiempo donde la mujer era menos valiosa que un animal, es decir, se vendía mujeres, las mujeres se vendían como esclavas y no eran valiosas, o sea, el animal costaba más. En un tiempo donde la mujer en los fariseos no eran consideradas ni para hablar. Pensaba qué tiene que haber pasado por Pablo, un hombre totalmente que venía de una escuela judaica, con toda la escuela ortodoxa, claro, con toda la escuela así como muy estructurada, escribir estas palabras y tantas otras que también menciona, que dice que en Cristo, ni el hombre ni la mujer es, sino que somos uno en Cristo, etcétera. Escribir este tipo de palabras es la transformación de Cristo hacia una vida. Cuando Cristo llega a un corazón, cambia la cosmovisión. Y como Cristo trata a la mujer, como tú mencionabas, el valor que, como mencionaba también la mujer samaritana, el valor que permite que le unjan cuando le dicen qué tipo de mujer es esta, o si supiera la mujer que le toca, etcétera. Vemos el amor del Señor. Y ese es entender que el mayor ejemplo en nuestra vida siempre va a ser Jesús. Él siempre va a ser el mayor ejemplo para nuestra vida, para nuestro corazón. Y debemos, claro, ser personas que amen a la mujer, que, o sea, tanto la mujer obviamente, y los hombres que están para protección de la mujer. No tan solo, obviamente, en el matrimonio, es decir, el matrimonio protege, cuida, el rol del hombre, pues dar protección a su familia, pero también en sí, si somos hombres solteros y quizás no tenemos, con quien no tenemos todavía pensado ni casarnos, entender que el corazón del Señor es dar protección a la mujer. El corazón del Señor es proteger, incluso Pablo dice, son como vaso frágil. Claro. Entonces, sí, le dice a Timoteo, ahí está Daniel, apoyando. Entonces, dice, claro, que la traten como hermana, con suavidad. Ese tipo de consejos, cuando nosotros lo vemos en la Biblia, debemos tomarlos, porque y le está hablando a Timoteo como Pablo, como un padre. Le está hablando a Timoteo, tú cuídate, encarece, y trata a la mujer como una hermana, como un brazo frágil. Y eso finalmente es lo que el Señor espera de nosotros. No estamos hablando del matrimonio en sí, estamos hablando del rol que como el rol masculino que se debe cumplir, y la mujer en sí debemos amar a estas, como dice la Biblia, mujercillas cargadas de pecado. Debemos amarlas con todo el corazón, porque en algún momento nosotros fuimos uno de esos, entonces fuimos una de ellas. Entonces, expresar el amor de Cristo en todas nuestras áreas de nuestra vida, luchar también para que no existan violencia, ¿no? En ningún caso se puede avalar violencia, el abuso, etcétera, no se justifica, y no es el plan ni el diseño del Señor para nuestras vidas. Así que eso. Súper, súper. ¿Sabe? Si no fuera por tema de tiempo, hablaríamos muchísimo más, hay mucho, tanto que abarcar con este tema y tanta luz de la palabra acerca de esto, pero más que nada, poder comprender que la mujer es muy valiosa. La mujer es muy valiosa, hay que cuidarla, hay que protegerla. Imagínense, o sea, amar así como Cristo a la iglesia, hombre, amen a su mujer, o sea, con un respeto, con un cuidado, y eso es lo que Satanás ha tratado de distorsionar para que nazca todo esto, para que se deforme el diseño de Dios. Ese es el tema principal del progresismo, del feminismo, tratar de distorsionar el diseño de Dios. Y claramente el hombre y la mujer, aunque somos iguales delante de Dios, somos creados a su imagen y semejanza, somos de cierta forma físicamente y emocionalmente diferentes, para cumplir roles diferentes. Y es por eso que uno tiene que aprender a diferenciar esas cosas, ¿ya? Pero eso lo voy a mencionar un poquito más al final, ya, para poder seguir avanzando. Muchas gracias,
Kiara. Así que ahora vamos con Andrés, que nos va a hablar un poquito acerca de la ideología de género, eso que se ha estado dando ya en países, ha llevado bastante tiempo, pero en nuestro país este último tiempo también se ha estado dando bastante fuerte. ¿Y de qué se trata? ¿Qué quiere decir la ideología de género? ¿Cuándo nació o cuáles fueron los principios acerca de esto? Así que Andrés, te doy el pase. Ya, los saludo al tiro que voy a compartir enseguida la pantalla porque no me manejo en esto. ¿Se ve? ¿Se Está ve o como no? compartiendo, pero está en negro. ¿En serio? Ah, Ahí, a ver, espérate, ahora sí, súper. ¿se ve? Sí, ¿Sí? Ah, ya, qué buena. Ahora sí, chiquillos, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. De verdad que se ha disfrutado bastante con este foro, digamos, de conversación. Hacía mucha falta de reunirnos de nuevo y estar juntos y poder compartir. Felicito a mis compañeros, a los chicos que de verdad han expuesto súper bien, muy, muy bien, ¿no? Súper bueno lo que han estado hablando y lo que me toca exponer a mí, digámoslo, es la cola de lo que viene del feminismo y del progresismo. Hay un hombre que es un filósofo, un pensador, era economista, era un escritor, era un político. Yo creo que muchos han escuchado hablar de Karl Marx, o han escuchado hablar de los que son marxistas y los que son leninistas. Lenin, todos sabemos que Lenin era presidente de la URSS, o la antigua Unión Soviética, que es Rusia. Y en la Segunda Guerra Mundial, Lenin era el que llevaba, ¿cierto?, el orden, o era el general, era el mandamás de la URSS. En ese tiempo era la Unión Soviética. Y ellos se basaban mucho en los pensamientos de Karl Marx, que Karl Marx era un judío alemán, o sea, nació en Alemania, y este hombre era un hombre que avalaba mucho lo que era el comunismo y el socialismo, y dejaba abajo a todo lo que era capitalismo. Y todos sabemos que el comunismo y esas cosas, ¿cierto? Que todo es para el pueblo, todos debemos ganar igual, y todo esto del progresismo, como hablaba Aarón, y el feminismo, como hablaba Kiara, y lo que voy a hablar yo, que es la ideología de género, todo viene del pensamiento de este hombre, de Karl Marx. Un hombre que en verdad es malo, porque el pensamiento de él es un pensamiento que no está acorde a lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado y lo que nosotros como cristianos deberíamos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es la ideología de género? ¿Verdad o mentira? Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Dice lo siguiente: ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es simple, es una corriente de pensamientos que plantea lo siguiente. Y esto es como súper, cuando uno se pone como a leerlo, es fuerte, porque por ejemplo, número uno, no se nace hombre o mujer. O sea, la ideología de género que plantea, que yo no, cuando nazco yo no soy un hombre y una mujer, sino que no se nace, sino que con el tiempo se hace. O sea, si yo soy un niño, estoy en el jardín, estoy en el colegio, estoy en prekinder, no hay problema. Si tú te sientes mujer, sé una mujer. Si tú quieres jugar con muñeca, juega con muñeca. Si tú quieres sentirte y vestirte como una niña, vístete como una niña. La misma parte del hombre. Si tú quieres ser un hombre, pero eres una niña, sé un hombre. Si tú quieres hacer las cosas que hacen los hombres, haz las cosas que hacen los hombres. Si tú quieres vestir como un hombre, haz lo que quieren hacer los hombres, por ejemplo. Entonces, lo que plantea el pensamiento ideológico de género es que ya no, los niños no nacen como hombre o como mujer, sino que se hacen con el tiempo, con la cultura, con la enseñanza, con la política, con los estudios. Número dos, la sexualidad es polimorfa. Ya no solo hay dos sexos, que es hombre y mujer, sino que hay más sexos. Por ejemplo, la ideología de género que abarca la homosexualidad, el lesbianismo y el heterosexualismo. Pero aparte de esos tres géneros que muchos conocemos, porque el homosexualismo y el lesbianismo lo conocemos hace ya muchos años atrás, o sea, esto es algo antiguo, no es algo que nosotros tengamos como algo que no saber, sino que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero aparte de eso, existen unas ramas también dentro de la ideología de género, que es el cisgénero, es el no binario y es el transexual.
Entonces, para explicar un poco, el cisgénero es una persona que es gay, pero a la vez él se siente hombre. O sea, no es afeminado, no es una persona que se vista como mujer, no es una persona que le gustan las cosas de mujer, sino que le gustan los hombres, es gay, pero a la vez es hombre, eso es cisgénero. El no binario no es hombre, no es mujer, no es una persona homosexual ni lesbiana, sino que es una persona que simplemente no tiene sexo, es una persona que se deja llevar por las cosas del sistema, sí. Es una persona que no tiene capacidad de decir yo soy mujer o no se siente nada. El cisgénero, el transexual es una persona que es un hombre que se viste como mujer, que hace cosas de mujer, que se deja el pelo largo, entonces esa es la sexualidad cuando nosotros podemos decir es polimorfa. La familia es un invento. Miren, chiquillos, qué importante este punto. ¿Por qué este punto digo que es importante? Porque el Señor estableció la familia. Dios en el principio creó al hombre y a la mujer y estableció la familia. Le dijo multiplicar, fructificar, ¿cierto? Él estableció, el núcleo familiar lo estableció como algo muy importante y hoy en día eso se está perdiendo. ¿Cuál es el plan de la ideología de género? Es decir, que la familia es un invento. Ya si la familia, ¿qué quiere decir? Que es un invento que queda obsoleto. Es algo que, por ejemplo, si tú tienes un teléfono en tus manos y quieres repararlo, y te dicen, oye, sabes que tu teléfono está obsoleto. No hay reparación para tu teléfono. No tenemos la indumentaria necesaria para repararlo. Es lo mismo que quiere hacer la ideología de género en este tiempo dentro de la familia. O sea, la familia para la ideología de género no es importante. No existe el papá, no existe la mamá, no existen los hijos. Está obsoleto, está destruido. No importa si se destruye. Punto 4, los hombres son el problema. Eso es lo que plantea la ideología de género. Los hombres son el problema. Punto 5, la violencia es unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpa de toda violencia no es de la mujer, sino que es solamente del hombre. ¿Ya? Aquí nos encontramos un poco con lo que nos decía hace un ratito Kiara. La culpa siempre va a ser del hombre, siempre va a ser del hombre, siempre va a recaer sobre el hombre, y la mujer nunca va a tener la culpa de lo que suceda, por ejemplo, al hombre. No sé si ustedes se dan cuenta en la noticia, pero a veces sale esposa mata a su esposo y las mujeres se alegran, las personas se alegran porque sucede eso, pero cuando un hombre mata a una mujer, ¿cierto? Hay violencia, la gente se pone a alegar y todo eso. Pero nosotros, como decía Elías, nosotros somos pro mujer, tenemos que ayudar a la mujer, tenemos que estar en favor de la mujer, pero aquí la ideología de género plantea eso, que la violencia es unidireccional, que nosotros los hombres tenemos la culpa, no las mujeres. Y número 6, que también no es menos preocupante, el matrimonio es opresivo. Eso plantea, digamos, la ideología de género, que el matrimonio es opresivo. Miren lo que dice, el matrimonio y la maternidad son instrumentos siniestros, diseñados por el hombre para oprimir y subyugar. Imagínense lo que es el pensamiento. O sea que la mujer no puede ser mamá, la mujer no se puede casar, el hombre no se puede casar, nosotros no nos podemos casar. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la ideología de género dice que esto es opresivo, que esto restringe, que esto es algo siniestro. Y el matrimonio lo puso el Señor, ¿me entienden? O sea, todo lo que el plan de la ideología, todo está en contra de lo que nuestro Señor nos enseña en la palabra. No sé si me entienden. Mira lo que dice esto. Me fui para muy adelante. Dice, Renzo Pacini, médico y experto en bioética de la Universidad de San Pablo, dice, la ideología de género ha sido globalizada por campañas de persuasión y difusión, elaboradas estratégicamente y fuertemente financiadas, iniciadas a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer en Beijing en el año 1995. O sea que no estamos hablando que solamente hoy en día en el siglo XXI se está dando esto de la ideología, sino que estamos hablando de hace muchos años atrás. Antes de Beijing, antes de la Primera, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya existían personas que apoyaban el sistema de género, de ideología de género. En los colegios nosotros hemos escuchado muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, en los colegios donde se imparte mucho lo que es el bullying, ¿cierto? Todos sabemos lo que es el bullying, todos sabemos que hay campañas para defender a los niños del bullying, que hay campañas para defender a las personas del bullying. Y chicos, estudiando y leyendo e investigando, averigüé y investigué y me di cuenta que el bullying
es un trabajo también, obviamente no estoy a favor del bullying, quiero que se entienda esa parte. A lo que voy yo es que la ideología de género trae consigo el bullying. Campañas para no bullying. Me explico, ¿por qué? Porque es en los colegios, y es lo que dice el punto siguiente, que los ministerios de educación son los primeros en promover la ideología de género en los colegios, en los países. Entonces, cuando los colegios son los primeros en tomar esto, ellos imparten la rama curricular de la ideología de género, se está impartiendo ya hace mucho tiempo se está impartiendo en los países europeos, se está impartiendo en Australia, se está impartiendo en países como Alemania, como Bélgica, como en Holanda. En esos países ya se está impartiendo esto, y cuando nosotros hablamos de bullying, automáticamente ellos insertan la ideología de género. ¿Y cómo la insertan? En la diferencia, la dualidad y la complementariedad de los sexos como realidad discriminatoria. Yo si quiero ser una niña y soy un niño, y si yo quiero ser niña, en el colegio, ¿qué hacen? Los molestan. Pero ¿qué hace las campañas de bullying? Entran a los colegios y dicen, no, tranquilo, esto no está bien. Si tú quieres ser una niña, siendo un niño, no te preocupes, hácelo, está súper bien. Y eso es contado obviamente como bullying. Y no estamos en favor de burlarnos de esas personas, sino que de ayudar a esas personas. Y lo que hace el sistema de la ideología, imagínense, es un plan porque ya el niño está siendo hostigado por tener confusión en lo que es. ¿Qué hacen estas personas? Tranquilo, que hay personas especialistas en esto y personas que te van a ayudar con el tiempo en la transformación a tu nuevo género. Porque género y sexo no es lo mismo. Sexo es algo biológico. Yo nazco siendo hombre, nazco siendo mujer, pero el género se va haciendo a través del tiempo, en la cultura, a través del tiempo en la enseñanza que nos dan en los colegios, en la enseñanza que nos da la televisión, en la enseñanza que nos da la política, en la enseñanza que nos dan todas estas personas a través de los tiempos. La identidad de género como un constructor social. Imagínense, como un constructor social. Se hablaba de progresismo hace poquito, y el feminismo y la ideología de género es una práctica de la izquierda. Usted sabe que acá el progresismo, el Frente Amplio, es un partido progresista, y el Frente Amplio está compuesto por personas comunistas, por personas socialistas, y todas las personas que usted pueda, hoy en día, que están a favor de estas cosas. Estas personas de los partidos están a favor de el cambio de sexo. Usted puede verlo, hay leyes que están en favor del aborto, hay leyes que están en favor de no importa si tú eres una niña y te crees niño, hácelo. ¿Por qué? Porque la identidad de género hoy en día está tomando tanta fuerza que se está convirtiendo en una construcción social. ¿Me entienden? Se enseña en los colegios, se enseña en las universidades, se enseña en los colegios. Punto 4, la orientación y preferencia sexual como un derecho humano. El aborto como derecho de la mujer. Hace unos años atrás, en unos foros que se dieron en Ecuador y en Colombia, la nueva constitución que se estaba haciendo en esos países, en esos años del año 1994 en Colombia, ya ellos estaban pidiendo a gritos en el Congreso que la nueva constitución dijera que el aborto tenía que ser gratuito y despenalizado. Ya no va a ser como una ley que se apruebe en el Congreso entre senador y diputado y que lo firme el presidente, sino que ya va a ir dentro de la nueva constitución. No estoy diciendo que en Chile va a pasar eso, pero la mente de la, ¿cómo se llama esto? De lo que estamos viendo hoy día, de la ideología de género, las mentes que están trabajando en esto son mentes de izquierda, son mentes que vienen trabajando desde hace muchos años. Las personas que vemos hoy día son personas que ya han estudiado bastante el marxismo. Y el marxismo es el que señala y es el que apunta lo que hoy estamos viendo, lo que hoy estamos en este momento señalando. Andrés, ¿Sí? solamente una acotación, mira, hablando acerca de esto, un poquito del aborto, un punto que a nosotros nos ha llegado bastante ahora que somos papitos, es que, por ejemplo, hay muchas mujeres que no pueden ser mamás. Exacto. Y es tan caro poder llegar a tener un tratamiento, y es tan simple quizás no quedar embarazada simplemente con tener cuidado, que yo creo que ahí es como una cosa ilógica. Es como, por ejemplo, ¿por qué no apoyamos mejor a mamitas que están caros millones de millones para poder ser mamás y poder dar ese dinero a ellas y quizá en algo simplemente para razonar?
y quizá a personas que quieren abortar, ¿por qué no tener como más cuidado? Por ejemplo, en cuidarse, en tomar alguna cosa o algo así. Pero simplemente como ver esa incoherencia, ¿ya? De que toda esa plata que quizá, por ejemplo, en Estados Unidos habían estadísticas mostrando que los mayores índices de mortandad, de muerte, es por el aborto. Y tanta plata que se invierte en el aborto y tantas mujeres queriendo ser mamás que no pueden porque no tienen los recursos. Porque quedan con deudas millonarias. Claro, porque quedan con deudas millonarias y no pueden ser mamitas. Entonces, eso es como súper incoherente. Simplemente como para acotar eso. Sí, tienes toda la razón, Elia. En Estados Unidos, de hecho, hay clínicas especializadas en aborto. Y no sé si ustedes han leído o han podido ver alguna vez algún documental, pero cada vez que va una mujer a abortar a una clínica, porque son clínicas especializadas en aborto, o sea, no se hace nada más que aborto en esas clínicas. Y siempre hay personas que son cristianas, con panfletos, con pancartas, y no lo hagas porque el Señor te ama, no cometas este error. Y hay peleas muchas veces entre los pro aborto y los que están a favor de esto y los que están en contra de esto, siempre se encuentran para pelear. Y han salvado muchas vidas. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de poder ayudar a estas personas porque ellos viven un dolor en silencio. Muchas personas que quieren abortar viven un dolor en silencio y desean, yo sé que desean no hacerlo, pero muchas veces es tanta la presión social, es tanta la presión familiar, es tanta la presión de los amigos, de los cercanos, que ellos lo hacen igual. Y yo sé que en el interior muchas mujeres no han querido abortar porque no han tenido la ayuda necesaria. Y yo creo que hoy día nosotros tenemos mucho material, tenemos las redes, tenemos la palabra, tenemos amigos, tenemos personas que nos pueden ayudar, que nos pueden direccionar en ir a favor de estas personas que están hoy en día luchando con eso. En Perú hay un movimiento que se llama No te metas con mis hijos. Es un movimiento muy grande en Perú, porque en Perú se quiso implantar en el año 2017 la enseñanza curricular de la ideología de género. Ellos querían implantar a la fuerza, querían implantar su pensamiento de que si un niño quería ser niña, lo podía hacer. Pero nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente. Imagínense que a modo de la ideología de género, chiquillos, es un propósito global que cuenta con el apoyo político y económico. O sea, no estamos hablando de algo, no estamos hablando de una pyme, no estamos hablando de personas que no están capacitadas, no estamos hablando de personas que no estudiaron, no estamos hablando de personas que no saben leer, no estamos hablando de personas que puedan haber personas así, pero estamos hablando de personas extremadamente capacitadas, extremadamente personas que saben mucho, personas que tienen demasiado dinero, personas que aportan a los estados, personas que aportan a las empresas. ¿Por qué? Digo esto porque la ideología de género se esconde muchas veces en las ONG. Imagínense que en Colombia hay una ONG que está a favor, y son católicos, que está a favor de la ideología de género. O sea, que recibe personas diariamente, todo el año recibe personas para poder ayudarla a hacer un cambio en su sexo, implantar esta ideología. Entonces, chicos, no estamos, yo leyendo y yo estudiando un poco, no estamos hablando con personas que son incapacitadas, son personas capacitadas, personas que ustedes las pueden ver en programas de televisión, personas que usted las puede ver en foros internacionales de gobiernos, personas que usted las puede ver en la ONU, personas que usted puede ver en la Organización de los Estados Americanos, personas que ustedes las puede ver en la OTAN, personas que usted las puede ver en países tan grandes como Inglaterra, países como Alemania, países como Francia, como España, personas que están exponiendo día a día este pensamiento. Porque es un propósito global, no es un propósito de países. Y recién en el siglo XXI, o hace poquito, chiquillo, hace muy pocos años, acá en Chile se empezó a dar fuerte lo que era el feminismo, lo que era la ideología de género, pero nosotros ya hace muchos años se está nombrando la ideología de género en Holanda, por ejemplo. En Holanda ya hace mucho tiempo se celebra el Día del Amor al Niño. Son hombres grandes que se casan con niños pequeños, que ellos son pedófilos en fin y al cabo. Y la ideología de género defiende la pedofilia, defiende la necrofilia y defiende la zoofilia. Y la zoofilia es estar con animales, con muertos, la necrofilia, y pedofilia con niños. O sea que es un plano oscuro.
Y más oscuro, ¿por qué? Porque procuran mantener los valores, pero es adverso fuertemente por nosotros, los cristianos. Por los cristianos que procuramos mantener los valores de la vida. O sea que, claro, hay empresarios, hay políticos muy fuertes en el mundo, hay hombres muy poderosos, pero nosotros, si no estuviéramos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, hombres alrededor del mundo que no defiendan esto, estaría ganando sobre la tierra esta ideología. Pero como vemos personas que valoramos la vida, valoramos la familia, valoramos el matrimonio, valoramos a la mujer, valoramos al hombre, hoy en día podemos decir que la ideología de género no ha gobernado como ellos quisieran, como ellos desearían. Porque hoy en día vemos países como Cuba, países como Corea del Norte, países como China, países como, entre comillas, Rusia, países como Venezuela, países que están gobernados por el sistema marxista. Y les invito a que puedan a lo mejor un poquito de leer de esa parte de la historia, porque después de la Guerra Fría empezó a nacer demasiado esto de la ideología de género. Demasiado, demasiado. O sea, todo lo que es la economía, todo lo que es la política, todo lo que son las guerras, tiene que ver con una ideología. En Alemania fue la ideología nazi, pero en Rusia estaba la ideología marxista de Karl Marx. Entonces es súper importante que hoy en día seamos como lo están haciendo nuestros hermanos en Perú. Y no solo cristianos, sino que también hay personas que aman la familia, que aman los valores de la familia. Si bien es cierto, Dios aborrece el pecado homosexual, Dios aborrece el pecado del lesbianismo, del transexual. Dios lo aborrece, pero Dios ama a esas personas. Nosotros debemos amar a esas personas, no podemos odiar a esas personas, no podemos maldecir a esas personas, sino que al contrario tenemos que orar por esas personas y tenemos que orar para que esta ideología de género no se siga introduciendo en nuestra nación. Porque de a poco se está introduciendo en los colegios, de a poco se está introduciendo. Hace poquito, antes de que empezáramos, leí una noticia que en Estados Unidos, si no me equivoco, un hombre no binario, imagínense, no binario, o sea, que no es hombre, no es mujer, y no es nada, o sea, él es una persona asexual, que no tiene nada, no tiene sexo, adoptó una hija. Imagínense, adoptó una hija. Y yo comparto lo que dice Elías, que hay personas, mujeres que no pueden tener hijos, y personas que quisieran adoptar niños, ¿cierto? Matrimonios compuestos por hombres y mujeres que quisieran adoptar niños, que les ponen demasiadas trabas. Este hombre no binario adoptó a una niña, y él publicó y dijo que la niña no era hombre ni mujer. Imagínense cómo está el mundo hoy en día. Wow. ¿Por qué? Porque la ideología de género hoy en día está muy fuerte, como lo digo, en todos los países, Elia, en todos los países. Y eso de leer esa noticia a mí me preocupó bastante. Me preocupó bastante ver cómo un hombre que acepta la ideología de género dice, oye, mi hija no es hombre ni mujer. Y Andrés, Elías... solamente para complementar un poquito eso, lo que tú me dices, yo trabajo en el registro civil y está el tema del cambio de sexo, donde tú te puedes cambiar de sexo y te puedes cambiar de nombre. Por ejemplo, un hombre que quiere ser mujer se cambia su nombre a femenino y en sexo, en vez de decir la M de masculino, sale la F de femenino. Está viendo que primero que eso, para que vean como la importancia que se le ha dado, uno de los informes que nos mandaron cuando ocurre esta situación es que a esas personas hay que tratarla con el máximo cuidado posible. O sea, tú no puedes decirle nada, tú no, ni siquiera, no, o sea, tú tienes que, y claramente a todos los seres humanos deberíamos tratarlos súper bien. No es tema de eso, sino que le dan una relevancia súper importante. Por ejemplo, hace un tiempo fue una niña, porque eso lo hace una oficial civil, a cambiarse, indicando que ella quería hacer un cambio de modalidad, quería cambiarse, porque, quería acogerse a esta ley nueva, ¿ya? Donde yo justo estaba al lado de la oficial civil, cuando yo veía una niña bastante normal, no parecía hombre, dije, no sé si se va a cambiar a hombre o simplemente quiere hacer así. Una de las normas que hay es que tú tienes que cambiar tu sexo, ya femenino, y tu nombre. Y ella indicaba que ella como tú decías, no se manifestaba ni como hombre ni como mujer. Entonces la oficial civil no sabía qué hacer, porque se supone que el cambio que ella tiene que hacer es cambiarte tu nombre y cambiarte tu sexo. Y ella no sabía qué hacer porque sabía que si ella decía algo que le podía molestar a la persona,
ella podía reclamar y ella podían echarla por simplemente de no hacer las cosas correctamente. Entonces estaba como súper asustada, no sabía qué hacer, para que vean la importancia de que ella no, en Chile todavía no se ha inventado algo como el sexo que no sé, no tiene sexo, ¿ya? Entonces, hay un tema bastante fuerte, la oficial civil no sabía cómo tratarla porque sabía que si la niña después podía llamar a la televisión, ustedes saben cómo todo esto, el tema del cuidado, o simplemente la podían echar por no tratarla bien. Entonces, esta niña empezó a llorar y empezó a llegar a las emociones. Como y uno ve, oye, es verdad, esta niña, y unas veces lo tratan de llegar a través de las emociones, de los sentimientos, y no quizás de la realidad. Pero lo que quiero llegar es cómo esta niña que no tenía claridad hacia dónde quería ir, la oficial civil no sabía qué hacer, porque sabía que bajo este método que está llegando, esta forma de pensar que está llegando, ella no puede decir nada, ella no le podría decir, ¿ah? Está atada de mano, como dice mi esposa, ella no puede decir, no, esa opción no la tenemos, porque sabía que le podía complicar. Simplemente quería como comentarte eso, Andresito. Sí, Elías, mira, qué bueno que lo comentas, porque el mayor apoyo hoy en día se lo están dando a las personas que apoyan la ideología de género. Por ejemplo, yo puedo ser, puedo ser hombre, yo soy hombre, ¿cierto? Pero yo quiero ser mujer. Es como el caso que salió hace un tiempo de una persona que que era boxeador, pero era mujer, pero en su interior era un hombre. Es una persona un transexual. Y boxeó con una mujer, que es biológicamente mujer, y el hombre que era mujer ahora, pero biológicamente hombre, hizo pedazos a esa mujer a golpes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tú puedes ser un hombre, pero y se transforma en mujer, tú siempre vas a ser mujer. Tú siempre vas a ser hombre, perdón. O el hombre que se creía perro en otro país, que se vestía como un perro, comía como un perro, dormía como un perro. Hoy en día, gracias a los foros que ha hecho la ONU, gracias a los foros que han hecho en otros países sobre la ideología de género, ellos tienen mucho apoyo hoy en día. Como tú bien dices, o sea, hoy en día no se le puede faltar el respeto a estas personas, porque nosotros como personas humanas ya no, como personas del sexo hombre y mujer, ya no podemos tratar a esas personas, digamos, de la ideología de género, no las podemos tratar mal, no las podemos despreciar, porque nosotros somos los que estamos perdiendo el apoyo, porque ahora los gobiernos, ahora las enseñanzas se van en que ellos tienen más derecho que nosotros, las personas que somos de un solo sexo. Ellos tienen más derecho que nosotros, las personas que tenemos valores. Y eso es lo que esta ideología quiere provocar. Miren lo que encontré por ahí. A modo de historia, Mesopotamia, la prohibición a las mujeres, ¿en qué sentido? ¿Qué se les prohibía a las mujeres en Mesopotamia? Se les prohibía ser mamá. ¿Y qué se les permitía al hombre? Al hombre se le exigía vivir como mujer. Estamos hablando de muchos años atrás, o sea, antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, muchos años atrás. Las mujeres se les prohibía ser mamita, pero a los hombres sí se les permitía vivir como mujer, se les obligaba a vivir como mujer. Y en Egipto, en el año 2000 al 2018 a.C., se dio lugar a un tercer sexo, que significa en egipcio antiguo seket, que eso significa eunuco. ¿Usted sabe lo que es un eunuco? El eunuco se le cortaba su reproductor masculino para que no abusara, digamos, de las doncellas, de las mujeres que estaban en los palacios, que estaban en los castillos. Y se le daba, digamos, se le daba como respeto a estas personas, se le daba como respeto a las mujeres que no querían ser mamás, se le daba mucho respeto a las personas que querían, a los hombres que querían ser mujer. Y hoy en día se les da mucho respeto a estas personas, en donde, por ejemplo, va a llegar el momento en donde van a llegar personas que van a querer casarse en una iglesia, y cuando el pastor diga, yo no las puedo casar porque no están dentro de mis valores, porque no están dentro de lo que el Señor nos ha enseñado, esas personas son las que se van presas, esas personas son las que cierran la iglesia, esas personas son las que funan en las redes sociales. Por eso, hoy día el favor está hacia la ideología de género, hacia lo que nos comentaba Elías. O sea, si yo me cambio de sexo, voy a seguir siendo hombre. No puedo creerle a esa noticia cuando dice
hombre transexual es mamá. No, porque un hombre no puede ser mamá, sino que es una mujer. Una mujer que quiso ser hombre, pero la mujer nunca va a ser hombre, siempre va a tener su útero y va a poder ser mamá. Entonces, cuando le damos una noticia así, no digamos, hoy qué alegría que un hombre pueda ser mamá, pueda ser papá. No, es la mujer solamente que se transformó en otro género. Sí. Así que, Andresito, súper bien todos los puntos que has tomado. Me imagino que aún tienen más, pero por temas de tiempo. aún tengo ¿ya? Marx. ¿Ah? No, una talla fome, dije, aún tengo Marx. Aún tengo más. Está bien. Gracias, gracias Andresito. Ya estamos terminando. Pucha, espérame un poquito, que puse la pantalla muy completa. Acá, ya. Antes de seguir, simplemente quiero que me den unos 5 o 10 minutitos más. Pero antes de eso, quiero comentar que todo lo que estamos enseñando o lo que estamos hablando ahora no es con la motivación de que ustedes ahora cuando se encuentren con una feminista, con un progresista o con alguien que piense acerca correcto de la ideología de género, ustedes entren a un debate. No es nuestra idea, no es nuestro fin, ¿ya? El fin principal de esto es que nosotros como cristianos, ¿ya? Porque en sí esta no es una conexión evangelística, sino que una conexión de comillas, de poder edificar su vida, tengamos claridad acerca de estos conceptos y no tengamos confusión acerca de muchas ideas que se nos tratan de poner en nuestra mente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender que nosotros no estamos para debatir con nadie, ya no es nuestro fin estar debatiendo con las personas, sino que presentarle a Cristo. La información que podamos entregarle al sistema no va a cambiar su vida. Podemos quizás convencerlos de algo, como el sistema después los puede volver a convencer de otras cosas. Pero lo más importante de nosotros es poder tener un amor ante tanta gente que está cegada por la falta de Cristo. Todo esto no tiene simplemente con ver con algo, o sea, tiene que ver con algo político, algo social, algo que se está formando, pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ya, sino contra principales. Esto es algo mucho más profundo. Es algo de la distorsión que Satanás siempre ha tratado de hacer, de deformar el diseño original. Entonces nosotros jamás vayamos ahora a decir, no, ahora yo tengo una amiga que es feminista, entonces yo ahora la voy a atacar porque tengo argumento, o tengo un amigo que era progresista y ahora yo lo voy a atacar por acá. Ese no es el espíritu de Cristo. Para nada. Ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es poder edificar y con amor poder llegar a esas personas. Entonces, esto tiene que ver con nosotros, con que nosotros tengamos claridad, con que nosotros hagamos las cosas correctamente, ¿ya? Como punto. ¿Y por qué yo digo que tiene que ver con algo espiritual, ya más que cualquier otra cosa? Es que simplemente quiero que podamos leer en el origen de la creación un poquito en Génesis 3, ¿ya? Para que podamos tomar algunos principios bien pequeñitos. Solamente me voy a durar 5 minutos. Necesito que podamos tener, ya estamos terminando, ¿ya? Pero para que podamos ver un poquito acerca de todo esto. Dice, Génesis 3, del 1 en adelante, dice, la serpiente, representando a Satanás, era más astuta, más prudente, exacta, sabía cuándo esperar que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, miren acá, para que empiecen a identificar ciertas ideas y vean cómo esto está desde el origen que tratan de formar todo. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y Eva le contesta, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, vean acá cómo le ve, no es cierto, no van a morir. Wow, está ya contradiciendo lo que Dios le había dicho. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos. Usted está diciendo que Dios quería que estuvieran cegados. Llegarán a ser como Dios, miren lo que le ofrece. Conocerán el bien y el mal, o sea, una verdad relativa. Fíjense en esto. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, ya fue agradable delante de sus ojos, y que también le dio a su hombre para que comiera, ¿ya? Adán. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez
Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Miren acá. Yo simplemente quiero tomar ciertos puntos. La serpiente era astuta. Satanás es astuto, es prudente, sabe cómo llegar, sabe en el momento exacto de cómo hacerlo. Primero, trata de dejar mal a Dios. No te permite comer nada donde Dios simplemente le había dicho que no comieras de un fruto, o sea, de un árbol específico, pero ya lo trata de dejar como que Dios no te permite nada. Para que vean esto, tergiversa la verdad. Deja a Dios de mentiroso, no vas a morir. Así le dijo, trata de dejar mal a Dios y trata de dejar mal la palabra. Eso es mentira, tú no vas a morir. Ataca lo que Dios habla y dice en su palabra, para que vean. Trata de dejar a Dios como un opresor. Miren acá, no coman, no hagan nada. Trata de decir, no, ¿por qué vas a hacer eso? Te está diciendo que tú no puedes comer, come, va a abrir tus ojos. Está dejando a Dios como un opresor. La mentalidad progresista y lo que tiene que ver con el feminismo, para que empiecen a identificar. Quiere dejar a Dios mal y a la desobediencia como bueno. Ya trata de tergiversar. Lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Trata de cambiar completamente el panorama. Y aquí dice, y los ojos fueron abiertos, dice claramente, fueron abiertos los ojos de ellos, pero para la rebelión. Indica una supuesta libertad, ya que eso habla también del progresismo, donde se va a liberar de Dios, porque en ese entonces supone que la verdad, lo bueno y lo malo lo designaba Dios, pero dice ahora no importa, tú puedes decidir, la verdad es relativa, tú puedes decir lo que es bueno, tú puedes decir lo que es malo, tú puedes decir si esta polera es roja, azul, morada, eso es lo que le trata de decir, donde cada uno puede tener un panorama tremendo de las cosas que pueden hacer. Ofrece algo según sus deseos, serán como Dios. Es lo que le podía ofrecer a ellos, a ti te va a ofrecer otra cosa. ¿Por qué serán como Dios? Porque ya ellos gobernaban sobre la tierra, gobernaban sobre los animales, ellos tenían un poder bastante grande y es por eso que le ofrece ser como Dios. Ofrece una falsa libertad, el conocimiento del bien y del mal, una falsa libertad a lo que de verdadmente era el diseño de Dios. Todos pueden tener su propia verdad, algo relativo, ¿ya? Recuerden, relativismo es algo súper importante en este tiempo, la verdad relativa. Y sobre todo, nace la idea de independizarse de Dios. Uno de los puntos inconscientes, o claramente son conscientes del progresismo, pero que lo disfraza de muchas cosas, es esto: independizarse completamente de Dios, no guiarse por lo establecido por Dios. Recuerde, la maldad se multiplicará. Esa palabra maldad, como hablamos el domingo, lo que pudieron ver, habla de vivir sin ley, vivir sin norma, vivir sin moral. Todo eso establecido en la palabra. Trata de separar todo eso, guiarse por lo establecido por Dios para simplemente ellos decir como ellos quieren. El diseño de Dios, como mencionamos delante, es que Dios diseñó al hombre y a la mujer a su imagen, iguales, no hay diferencia, pero con roles diferentes. Y es lo que comentaba Andresito, aunque un hombre se cambie de sexo, la fuerza no se la pueden quitar. Entonces uno tiene que aprender a identificar que somos físicamente diferentes, emocionalmente diferentes, y hay muchas más cosas que somos diferentes, biológicamente diferentes. Entonces, mentalmente diferente, y hay muchas cosas que debemos aprender a identificar. Y eso no significa que el hombre sea mejor que la mujer, sino que simplemente hay un diseño que Dios estableció. Y eso es lo que el sistema trata de tergiversar. El patriarcado está mal, el hombre está mal, trata de ensuciar la imagen del hombre, porque en eso distorsiona todo lo que tiene que ver con el diseño original de Dios. Somos iguales, ya, solamente con roles diferentes. Entonces uno tiene que aprender a identificar, por ejemplo, los errores que cometió Eva, ¿ya? El primer error que cometió Eva es que mantuvo una conversación con la tentación. Uno tiene que aprender a identificar eso. Mantuvo una conversación frecuente con la tentación sabiendo que eso no debía comer. Y el segundo punto, y aquí cambió radicalmente el tema de todo, es que yo creo que Eva tomó una decisión sin consultar a Dios y a su esposo. El diseño es eso. Dios había establecido a su esposo como cabeza y simplemente por un orden. No es que el hombre sea mejor que la mujer, simplemente para formar un hombre. Dios afirmando completamente a todo, el hombre también a su familia, a sus hijos, y eso es un diseño de Dios. Pero Eva sacó y rompió este diseño, no escuchando a su esposo, primero preguntándole, y menos a Dios. Y es por eso que hay una naturaleza caída. Claramente también Adán cometió el error de comer el fruto. Eso no lo podemos negar, a través de esto también cayó, y el hombre también ha caído en esto mismo. Entonces, por eso uno tiene que aprender a identificar que esto ya no es simplemente de mujeres, sino que también de hombres. Al escuchar la voz de Dios, se escondieron de él.
Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Nosotros, Dios nos quiere hablar, nos quiere mostrar la verdad, pero preferimos escuchar otras voces. Eva prefirió escuchar más fuerte la voz de la serpiente, y cuando Dios lo estaba llamando, ellos se empezaron a esconder. Y muchas veces cuando Dios nos quiere hablar la verdad, nos empezamos a esconder de lo que Él quiere hacer. Y otra cosa súper importante de lo que tiene que ver con el pensamiento progresista es lo que pasó también en ello. Cuando Dios le preguntó, ¿qué pasó? A Adán le dice, la mujer que me diste. La mujer le dice, la serpiente fue la que me engañó. Uno de los puntos del pensamiento progresista es siempre echarle la culpa a los demás. O sea, el patriarcado, o sea, los hombres, la cultura, la religión, el gobierno son los culpables y nunca reconocen nuestra culpa. Por eso muchas veces dice, hay una canción, o sea, y la culpa no era mía. Y claramente hay muchas cosas que sí de verdad pueden ser de esa forma, que la culpa no es, pero uno tiene que aprender a identificar también que no todas las cosas son culpa de los demás, sino que también es responsabilidad mía. Tanto hombre como mujer, debemos aprender a identificar nuestra responsabilidad, quizás con qué personas nos estamos juntando, en qué ambiente nos estamos rodeando, en qué lugares estamos. Y muchas veces nosotros decimos, mira lo que pasó, pero ¿en qué lugar está? Ese era el lugar que Dios tenía para ti, quisiste sabiendo la verdad, quisiste estar en una oscuridad. Entonces uno tiene que aprender a identificar, y eso no es para tratar de avalar lo malo que está en la persona, porque eso es la falta de Cristo. Cuando hay maldad, es la falta de Cristo. Y nosotros debemos aprender eso. No es una lucha con el hombre, no es una lucha con la religión, como tratan de decir, no es una lucha contra el sistema, contra el gobierno, sino contra lo que está operando. Por eso nuestra lucha jamás es contra sangre ni carne, sino contra principado. Y otra cosa es que después nuevamente vemos una historia donde Satanás trata de dañar la identidad de Cristo. O sea, Jesús se le presentó, y si tú eres el Hijo de Dios, y esto también tiene que ver con lo que está pasando, dañando la identidad de nosotros, o sea, diciéndole, a ver, demuéstrame lo que eres, si de verdad lo eres. Entonces tú tienes que darte cuenta acerca de todo esto, ¿ya? Y les digo algo, y es súper importante, porque el progresismo habla de un avance. El progresismo también habla de esto. Y les digo, todo lo que está tratando del sistema de hacer es retroceder a una naturaleza pecaminosa, a lo que pasó con Adán. Mientras que el verdadero progresismo tiene que ver con vivir la cultura del reino, aprender a vivir en Cristo. Ese es el progresismo verdadero, avanzar en Cristo, crecer en Cristo. Cuando todo va a cambiar, cuando va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, ese es el verdadero progresismo. Por eso es que lo que tratan de hacer es simplemente ensuciar una imagen divina de Dios. El progresismo que el sistema nos trata de poner es que nosotros debemos volver atrás, como lo que pasó con Adán, con Eva, con la serpiente, donde querían tener toda la libertad, pero estaban retrocediendo. Mientras que el verdadero progresismo, que tiene que ver con vivir la cultura del reino de Dios, es un avance. Entonces, en eso debemos aprender a identificar, ¿ya? Simplemente le quiero dejar esta idea para que ustedes puedan tener claridad acerca de esto, ¿ya? Entonces, dice, Kiara quiere recomendar un libro. Ya, vamos a estar terminando, ¿ya? Y Kiara, si quieres, puedes nombrar ahora el libro para ya dar un fin a esta conexión. Nos alargamos un poquito, así que lo más breve posible. No, sí, mostrarlo solamente, y es por si quieren profundizar, porque quizás en estas 2 horitas, bueno, 20 y 40 no van a, muchas quizás quedaron con dudas, o quizás no tienen todo resuelto, y son buenos para leer. A mí me gusta leer mucho, así que les recomiendo mucho este libro, que estos son varios libros, que es de Mujer Verdadera. Este es de la Nancy Lee DeMoss y María Kazan. Este libro trata de, bueno, del progresismo, trata de varias cosas, pero es totalmente centrado más en el feminismo y en la feminidad bíblica. Se llama Diseño Divino. Tiene varios tomos, pero el primero, el segundo, si quieren, bueno, si alguien no lo tiene, también me lo puede pedir prestado, yo lo presto sin problemas, con de vuelta, pero es súper bueno. Así que esto les sirve para profundizar y para estudiar en la verdad de la palabra, y quizá a veces las dudas que puedan tener, en este caso, puedan ir despejándolas y permitir que el Señor ahí cada más profundo, en un estudio ya más profundo de la palabra con respecto a qué dice el Señor. Eso. Muchas gracias, Kiara. Amor, no sé si usted quiere comentar algo para terminar. Sí, bueno, ha sido bastante bueno el tema que se ha abordado. Sembrar, chiquillos, en sus corazones la importancia de que toda esta herramienta que se ha entregado, porque de verdad es una herramienta importante, que el pueblo de Cristo no seamos ignorantes, porque si no, ahí está el peligro.
ahí se perece. Entonces, que esto no sea un arma para atacar, sino más bien esto nos trae luz de las tinieblas que están otras personas, que Satanás realmente los está engañando con una supuesta verdad y lo único que está haciendo es llevándole a más tinieblas. Entonces, que esto, que en nuestra vida haya peso por estas personas que realmente están en tinieblas. Entonces, que nuestra oración sea esa, que el Señor los traiga a la luz, porque es importante, ¿sí? Porque en este último tiempo es donde muchos van a ser engañados, y yo sé que más de algunos de nosotros también tenemos familiares, tenemos quizás primos, hermanos, que están engañados, ¿sí? Entonces es importante que nuestras oraciones, vayan ahí enfocadas, que el Señor traiga luz a sus vidas, que se puedan encontrar con la verdad de Cristo, y que no sea un arma para contraatacar, sino más bien orar por ellos, que ellos pasen a ser una carga en nuestra vida. Sí, nunca atacar, sino que presentar a Cristo. Ese debe ser nuestro corazón, ¿ya? Y así cerramos este tiempo.